¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un grandioso día, pues el día de hoy, chicos, porque miren, como les prometí ya hace un par de días, que si el último video donde hablaba de este mutante, el Lepidotech, donde lo compraba, si llegaba a muy buena cantidad de likes, iba directamente a subir un video jugando con él en el PvP al máximo. Y ha llegado el día, porque chicos, tenemos al Lepidotech ya al máximo, chicos. Ya obviamente lo vamos a probar, lo vamos a armar. Y bueno, para ver si es el mutante anti-meta, anti-Aratomis que tanto esperamos, chicos. Y en realidad lo es, chicos. Así que lo malo es que me quedé dormido con el autoclick. ¿Y qué pasa? Que se llenó al máximo, así que el mutante actualmente es mi nueva etiqueta. Ya me toca cambiar tag, subir otro mutante. Así que discúlpenme a aquellos que necesitaban mi etiqueta múltiple. Así que el mutante, mejor combinación, obviamente velocidad, full ataque. Ya dependerá de otras cosas cómo se armará diferentemente, pero lo viable ahorita es la de velocidad, full daño. No necesita un level 4, simplemente necesita un level 3 para superar a Aratomis y para superar incluso a los Gloovers. Esa es la ventaja, que con un level 3 ya le debe de bastar para todo, creo yo. Miren, llega a 8.85 y un Gloover con velocidad level 5 creo que llega a 8.30 y algo. Creo que, si no mal me equivoco, chicos. Así que una muy buena velocidad. Y obviamente full daño, chicos. O sea, creo que le pondré los orbes de... Miren, tiene... ok, echando cálculos, tiene 77.000 de daño básico, amigos. 77.000, una completa locura. O sea que adiós Aratomis. Con un orbe de ataque, obviamente ya tiene 86, 87.000, 600, 700... Vamos a decirle 87.000. Y le agregamos otro orbe de ataque. Y amigos, ya saca el mutante casi 100.000 de daño básico. Una locura. O sea, que pega igualmente que un zapador de madrigueras. O pega incluso más. Bueno, a mí me salió la versión de daño. Así que diría que pega igual que un zapador de madriguera. Ojo con el dato. Lo que pasa es que, claro, el Lepidotech tiene menos daño base que el zapador de madrigueras. Pero ¿qué pasa? Que el zapador de madrigueras, como es un mutante exclusivo, no tiene el mismo aumento de niveles que lo tiene un mutante legendario. Tal vez ese fue mi error y no lo comenté en el video anterior. Así que chicos, Lepidotech, velocidad full daño, el perfecto anti-Aratomis o inclusive anti-Gloovers, amigos, porque es más rápido y tiene un ataque zoomorfo. Así que primer rival que nos encontramos parece tener... La defensa sí está curiosa porque presenta Galáctico, Sable, un Mítico. No sé si llega a tener un Gloover con un Aratomis y un Zeus. ¿Se imaginan que tenga esa defensa? Sería un poco guacataca. Así que, ok, me llevo pesadilla, eso sí. Obviamente el mismísimo amiguito Lepidotech, que bueno, a ver dónde lo encuentro entre mis cazarrecompensas. Lepidotech, ¿dónde está? Aquí está. Ok, aquí está el Lepidotech y, ok, Lepidotech puede ayudarnos contra el Gloover, pero a la vez contra el Aratomis. Pero necesitamos a alguien más que nos ayude contra eso. Puede ser el Cosmopandas, o la Madre de Dragón incluso, o el Terror Abisal. Vamos a llevarnos el Terror Abisal, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, usamos una etiqueta. Y bueno, a ver si no tiene una defensa más random de lo que yo creo. Una defensa ahí variada, y bueno, si tiene una defensa random, porque al final tiene borrasca. Que, ojo, que el borrasca hace buen trabajo. Su Zeus está full daño, así que creo que su Zeus se lleva a nuestro Lepidotech. Creo. A ver, el Evo es similar. Creo que no se lo lleva. Pero obviamente hay que evitar esas dudas, chicos. Hay que evitar esas dudas. Se me olvidó poner la velocidad en por 2, chicos. Ok, aquí podemos hacer varias cosas. O ir contra el Urgan, o bueno, no, contra la borrasca. Nambre, 246.000 de crítico. Obviamente sumen la mitad y es lo que va a ser en 25%. O sea, unos 123.000 de daño. Ok, múltiple por aquí.
¿Por qué múltiple? Porque quiero volver a ver atacar el Lepidotech, pero ahora con daño brutal. Ahora con daño brutal. Que obviamente sí lo vamos a ver, porque el Urgan ahí con respuesta se lleva la polvo de pesadilla. ¡No! ¡Qué casualidad! Creo que igual se lo llevaba con individual, pero... no, quería ver atacar al Lepidotech. Ok, son cosas que hay que tomar en cuenta. Por si sale un Zeus full velocidad, tal vez un orbe de vida venga mejor. Pero ya que al final lo vamos a ir contra Zeus, es Lepidotech, no es para ir contra Zeus, chicos. O sea, ¿cómo vas a ir contra un counter? Es principalmente para ir contra Aratomis. Así que, ok, una batalla normalita que nos llevamos 10 puntos. Es lo que no me gustó. Vamos a atacar a al amigo Banner. Uf, ¿qué tendrá el amigo Banner? Full sable, mítico. Puede tener la típica de doble Gloober con Aratomis. Bueno, no. Tiene doble Aratomis con Gloober. Esa misma tiene. Doble Aratomis con Gloober. Así que para esta defensa, obviamente, somos más rápidos que este. Perfecto. Podemos llevar inclusive el mismísimo Gloober. Y otro Zoomorpho por aquí rápido. Tal vez el mismísimo Terror Abisal. O sea, otra vez Terror Abisal. O sea, full combo, amigos. Full combo anti-Aratomis. Ok, no tiene el combo que esperaba. Ok, ¿serán malas noticias? Nah, no lo son. Porque, ok, vamos a atacar al Gloober. Digo, perdón, al Urgan. ¿Cuánto le sacamos brutal? 147.000 de daño, chicos. Brutal. Bastante daño, chicos. Ok, múltiple y tenemos que llevarnos al archivista. Porque el archivista le hace counter a todo nuestro combo. En serio. Ya saben que el archivista... sé que el Aratomis lo para fácilmente. Pero lo que es un archivista contra eso, ni, la pasamos re mal. Ok, múltiple por aquí. Del Terror Abisal, muy bien. Y llévate a quien sea, menos al Lepidotech, te lo ruego. Nambre, qué robo. Nambre. Te podías llevar a quien sea. Bueno, creo que no se podía llevar al Terror Abisal, eso sí. O tal vez sí, pero bueno, aquí el Terror Abisal haciendo un rol de antisable. Pero es que no están saliendo Aratomis. Quiero que salga un Aratomis y no sale un Aratomis, amigos. Así que yo creo que tocará esperar a otro video. Obviamente continuaremos este video, pero no sé qué pasa. Queremos ver algo contra Aratomis. Y bueno, vamos a ver si este amigo Eliseo posee esa defensa. Nos supera en Evo, así que va a ser una batalla bastante interesante. Para ver dónde está el Lepidotech. Como siempre, hasta el final. Aquí está. Y ok, Galáctico Sable significa que tiene un doble mítico y luego otro sable con mítico. O sea que tiene Zeus con Gloober heredero o Aratomis con... Está muy curiosa su defensa, chicos. Así que ya no provoca meter la pesadilla. Ya provoca sería meter aquí lo que es un Spin Fury. Creo que es mucho más conveniente. Y bueno, una etiqueta que nos asegure. Porque ojo, el amigo nos supera en Evo y no conocemos muy bien su combo. Ok, su combo es el presente. Ah, ojo. Ojo que un Gloober con velocidad level 5 sí supera a un Lepidotech con orbe level 3. Ojo. ¿Me habré equivocado en algo? O literal quedan en la misma velocidad y este me gana por Evo. ¿Será algo así por el estilo? Ok, un dato que hay que tomar en cuenta. Tengo que comparar eso, tengo que ver. Ok, Lo ideal sería llevarnos con la etiqueta al Gloober, pero queremos hacer algo diferente. Así que pip, individual por aquí. Simplemente por eso, porque nos supera en velocidad. Y ok, lo malo es que ese Aratomis queda en bastante vida. Queda en bastante vida el Aratomis, así que nos tocará usar la etiqueta en contra de él. 117.000 debilitado. Obviamente ya saben que sacamos 147.000. Individual. Daba igual porque igual no le hacemos nada de daño. Y el Spin Fury pues se lleva el trabajito. Así que muy buen combate. Aquí sí salió un Aratomis, pero casualidad, el Gloober nos superó en velocidad, amigos. Al parecer un error de cálculo para saber cuánto llega un Gloober con velocidad level 5. Y le gana un Lepidotech level 3. Así que lo recomendable, bueno, ya saben que ahora hay que colocarle pues un level 4 o eso. Y nos vuelve a salir el amigo Eliseo. Ok, ya sabemos que tiene Zeus. Hacemos esto.
Perdón, esto no. Es la pesadilla. Es la pesadilla. Tiene Gloober. Así que lo conveniente es llevarse un mutante más rápido y no lo llevemos con etiqueta. Obviamente puede ser el mismo Spin Fury. Y aquí trataremos de dejar un versus del Lepidotech contra el Aratomis. Un versus. Un versus bien bonito. Así que, ok, entramos. Era Zeus, Gloober y Aratomis. Obviamente no se me olvida el combo porque recién lo acabo de atacar. Así que adiós Zeus. La pesadilla obviamente counter directo. Vamos a llevarnos al amigo Glooberciño. Y ok, nos toca el turno con Lepidotech. Que vamos a ver, individual. Bueno, los dos son individuales. 147.000, o sea, casi se lo guanchotea. Por la diferencia de Evo, obviamente no podemos. No podemos. Obviamente vamos a dejar que sea Aratomis haga múltiple. O yo creo que optará por individual. Exacto, iba a optar por individual. Y lo malo es que tenemos al Spin Fury en campo. Y bueno, el Spin Fury en campo es el próximo que ataca. Porque obviamente entre el debilitamiento del Lepidotech y el debilitamiento de la pesadilla, pues se nota, se nota. Y bueno, vamos a ver si sale otro rival, chicos, diferente para que quede el video. Uf, pero este tampoco, o sea, literal, imposible de ganar. Y bueno, como que no quieren salir más rivales. F. Y bueno amigos, estamos de vuelta después de 15 minutos, chicos. Sí, estuve 15 minutos buscando rivales porque tristemente estoy en bucle en el PP. ¿Qué significa? Que me salen los mismos rivales, que solo me dan 10 puntos y no puedo salir de allí hasta que avance como 200 puntos de 10 en 10. Así que un problema. Pero ¿qué pasa? Que descendiendo puntos nuevamente nos vuelve a salir el mismo rival que estamos atacando últimamente. Pero ¿qué pasa? Que queremos probar un combo diferente. Pero obviamente vamos a llevar la pesadilla. Me voy a llevar al amiguito Lepidotech. Y en esta ocasión me gustaría llevarme... aunque no recuerdo qué orbe tenía su Aratomis, pero obviamente me voy a llevar al Terror Abisal. Y bueno, vamos a intentar algo diferente. Quisiera pasarlo sin etiqueta, así que me voy a llevar uno en realidad que no me ayude mucho, como este, que saca de tag un Triad. Así que... Dorime. Dorime, Dorime, Dorime. Obviamente el Zeus no lo llevamos porque es el problema principal. No quiero que mi Lepidotech valga choricito. Obviamente, chicos, el Lepidotech es un buen mutante anti-Aratomis. Principalmente, obviamente hay que llevarlo algo acompañado para un múltiple que siempre haga un support. Al estilo Gloober, obviamente al estilo como están viendo aquí el Terror Abisal, perdón. Que de múltiple, ok, hace unos... no se lo baja con múltiple. Y la pesadilla no sé si le da con individual. Pero bueno, haré múltiple igualmente. Y el crítico, casualidad, sale al Gloober de arriba. O sea, increíble. Increíble que casualidad el crítico salga en contra del Gloobercito. Así que debilitamos por aquí. Muy bien, su Gloober no sé cuánto hará de daño múltiple. No creo que haga el suficiente. De hecho... de hecho casi perdemos por eso. De hecho casi perdemos por dudar. Casi perdemos. Así que chicos, increíble. Increíble lo que carrió el Terror Abisal, chicos. Más que todo por eso, porque les digo, él es el complemento de ese daño múltiple que apoyaría a un Lepidotech. También obviamente lo acompaña muy bien un Gloober, tener un Triad, un proyecto 3v3. ¿Para dónde está mi Gloober? Wow, aquí está, el Gloober, que con velocidad level 4 llega a 8.47. Ok, yo lo comparé al principio que un Gloober level 4 no le gana, pero un level 5 sí le gana. Así que si no quieren que le ganen algunos Gloobers level 5, pues lo recomendable sería colocarle un velocidad level 4, chicos. Así que si este video, chicos, si desean que vuelva a jugar con Lepidotech, obviamente cuando ya no esté en bucle del PvP, que en verdad es muy molesto, chicos, porque literal no aparecen rivales variados, distintos, que yo pueda probar al mutante, siempre la misma. Así que es un poquito aburrido, ¿no lo creen? Así que me disculpo por ello, ya se va de mis manos. Ya tendría que ponerme a subir de 10 en 10 o que en verdad los que están atravesados ahí suban, que lo cual no hacen. Así que ya saben, chicos, si apoyan bastante este video tendremos otro video con Lepidotech y tal vez le vamos a colocar ese orbe de velocidad level 4 que lo ayudaría un montón, simplemente en ese caso de que haya Gloober level 5. De resto no hay otro caso más,
para qué colocarle un level 4, porque el level 3 es más que suficiente. Así que ya saben, chicos, muchas gracias por el apoyo. Se pueden suscribir si son nuevos por el canal, ya que somos más de 20.000 suscriptores. Y bueno, estamos más que bien en ello. Y los invito a unirse a mi servidor de Discord, que el link lo tendrán en la descripción. Un servidor dedicado a full MGG y a muchas cositas. Cualquier duda que tengan por allá serán respondidos. Y bueno, para que pasen un buen rato chateando. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios, y es para el crack de Martiniño 13. Saluditos para Cuellito, uno más para el crack de Jersin Leal. Super saludo para Nitro X, uno más que se lleva el nuevo miembro del canal Mr. Genético. Saludazos para Jorginho Freitas y penúltimo saludo para Guille Jerez 15. Y ahora sí, por último, pero no menos importante, mega super saludo para Rolly 114. Así que en verdad, amigos, que les haya gustado el video, que les haya entretenido. Y les recuerdo, el mutante ya le tengo un video análisis dedicado donde explico sus puntos fuertes y débiles. Así que les sugiero ir a verlos para que, bueno, entiendan del todo este. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get taller, so we streamy when he leaves.